Alex Sánchez. ¿Le ponemos Salgado? ¿O cómo? Sánchez Aldana. ¿Sánchez Aldana? Sí, es Alejandro Sánchez Aldana Serrano, pero normalmente Alex Sánchez. me gusta que me digan Alex Aldana porque Sánchez es muy común, pues. Sí. Alex Aldana. Ya veo que te pones así, ahí, Alex Aldana, ¿verdad? Aldana. Ujú. Bueno, muy bien, para presentarnos. Cuando diga. Ya. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí haciendo este programa del trabajo interno del iniciado real. Ahora vamos a ver el tema de la sadhana del iniciado real. Y va a estar muy interesante. Y contamos aquí con la presencia en vivo y a todo color de los hermanos Israel Morán, Luis Rodríguez y Alex Aldana. Y luego acá con nosotros, aquí dentro de online, están Jesús Maldonado de Santiago, Hilda Lara y Mari Ubaldo hasta el momento. Después se van a unir más hermanos, pues ahí los vamos a seguir presentando poco a poquito conforme vayamos transcurriendo el programa. Pues bien, iniciamos presentando haciendo la presentación de la pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces vamos a ver, para que todo el mundo tenga el tema a la mano y puedan estarlo siguiendo y puedan intervenir, participar. Entró con nosotros Valente Saldívar Lara. Ya se detuvo la presentación. Valente Saldívar Lara. ¿Nos puedes decir de dónde vienes, Valente? Hola, hola. Ah, ya se escuchó. Hola, no se escucha. ¿No se escucha? A ver. Ay, Dios. A ver, ¿por qué no se escucha? No, aquí está. A ver, el micrófono lo tenemos bien. ¿No se escucha? A lo mejor va a ser ella. Sí. A ver, hermano Jesús. Sí, sí, sí. Hermano Jesús, dime si me escuchas porque normalmente sí se está escuchando, Hola, buenas noches, no se escucha, no hay sonido. ¿No hay sonido? Ah, déjame ver. Vamos a detener la grabación. ¿Jale su micrófono? Sí, a ver, ¿sabes qué? Detén un poquito la grabación. Es que esto está transmitiendo en vivo. Sí, ay. ¿Jale un poco su micrófono? Porque no nos escuchan. A ver, aquí está, pero está directo aquí. Este micrófono está directo aquí. ¿Jale? Para ver el cable. No, pues está acá por dentro. Ah, ok. Sí está, pero está bien es con el que estábamos trabajando hace rato. Por alguna razón no se escucha. Aquí está. Desactivar el micrófono. Y Pero nunca vimos que estaba... No, nunca se desactivó. Siguió activado el micrófono, pero por alguna razón... ¿Por qué no lo desconectan para ahorrar el tiempo en lo que... No, es que necesitamos hacer la grabación en Meet también, porque ya no lo podemos captar. No, pero Bien. para, o sea, que se use el micrófono de aquí. Ajá. O de la Que cámara. se use. Bueno, pero que se oiga allá, porque no nos están escuchando. Sí, pues entonces desconecto el micro y usamos este y me va a tener que gritar acá. A ver, No, se escucha bien. Sí. Creo que también el audio. vamos a ver si nos escuchan. Espera. Ay. Déjame más algo. Necesito luz. La gran luz en el... Sí, luz, denle luz con un... ¿El rosita es el micro? Sí, Rosa. Ya quedó. A ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Dónde? Ok. Ah, sí. Ok, a ver, ¿ya se escuchó?
Hilda, Jesús, Caridad. Se escucha. ¿Sí? Ah, ¿ya se escuchó? ¿Esto que estoy jalando es el micrófono? Sí, claro. Ah, sí, ya se escuchó, afortunadamente. Ya nos oyeron, Entonces no se ve. porque no se oía, por alguna razón no se oía este micrófono. Bueno. Ahora sí, vamos a continuar. Ya presentamos esta grabación, presentamos el tema en la pantalla. ¿Sí lo ven? ¿Ven el tema en la pantalla? Que se llama el trabajo interno del iniciado real. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a irlo trabajando para que ustedes lo vean. A ver, aquí está Caridad diciéndome que no se escucha. Ya se escucha bien. ¿Sí? Si ella no escucha, pues ya. Bueno. Sí, porque si unas personas te dijeron que se escucha, va a ser un tema individual. Ya ignora eso. Ya Sí. ellos quiero lo solo. Hay que seguir. Bueno. Entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con el tema del trabajo interno. Esta vez vamos a ver lo que es la sadhana del iniciado real. Y empieza diciendo así: los máximos logros al principio son un sueño. El roble duerme en la simiente. El ave aguarda en el huevo. En la visión más elevada del alma, un ángel empieza a despertar. Esto lo escribió James Allen, un escritor de temas de superación. Y se fijan, es muy bonito. En la visión más elevada del alma, un ángel empieza a despertar. Esto es exactamente lo que ocurre con la iniciación real. Ese ángel interior empieza a despertar. Y luego, hablando de la sadhana, decimos que es el trabajo teórico, práctico, físico, emocional, mental, espiritual, individual y de grupo, que el maestro establece a sus discípulos a fin de que logren su progreso físico, integral, emocional, mental y espiritual. Y este programa puede ser para un discípulo o para un grupo de discípulos o para alguno en particular. ¿Usted que continúe con la lectura? Sí. A ver, despacito, continuar con la lectura. Prácticas de todos los grados de llama. El número 1, llama. Abstenencias mentales y morales. Ahisa. No violencia, incluyendo a los animales e insectos. Satya. La verdad. No mentir. Asteya. La no avaricia. Brahmacharya. Control del placer sensual. Aparigraha. La no posesión de riqueza más allá de la necesidad. Si ustedes se fijan, esto es la primera técnica. Es llama, abstenciones mentales y morales. No violencia, no mentir, no avaricia, no desfogue de los placeres sexuales, no posesión de riqueza. En eso consiste el llama. Y es necesario tener todo esto, empezar a hacerlo, para irse introduciendo en la disciplina de los verdaderos iniciados. Acuérdense de Cristo, que es el referente de todos nosotros. La no violencia, la paz, la verdad, la no avaricia y el control del placer sensual y no poseer riqueza más allá de la necesidad. Esas serían las disciplinas del llama. Aquí nada más se enumeran, ¿eh? Ya después iremos viendo cada una de ellas de forma más profunda. Pero aquí nada más se enumeran de manera sencilla para que sean entendidas. Ahora vamos con las prácticas de niyama. ¿Sí? Niyama. Y mentales. Saucha. La limpieza. Santosha. El contento. Tapas. Austeridades y del ardiente deseo del autoconocimiento.
Shwadhyaya, el estudio de las escrituras que ilumina la inteligencia. E. Ishwara, Pranidhana, la entrega al Señor. Muy bien. Y si ustedes se fijan, el niyama consiste en disciplinas físicas y mentales, como la limpieza, el contento, el estar contento siempre, austeridades y el ardiente deseo de autoconocimiento, el estudio de las escrituras que ilumina la inteligencia y de todos los temas de este tipo que van a iluminar la inteligencia, los temas de contenido trascendente. E Isvara Pranidhana, la entrega al Señor. Esas serían las prácticas del niyama. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, esa sería la primera y la segunda. La tercera, ¿cuál sería? Asanas, posturas de Hatha Yoga. De Hatha Yoga. Sí, serían las posturas, asana significa postura, y las prácticas de Hatha Yoga en general, todas las posturas. Y hay personas que dicen que no pueden hacer ninguna postura de yoga. Yo les digo, sí, les apuesto que sí hay una que sí pueden hacer todos. ¿Saben cuál es? Tadasana. ¿Cómo se llama? Tadasana. ¿Y qué significa? Postura de la montaña. ¿Y cómo es? Estar parados, espalda recta, seguridad, piernas estiradas. Aún así hay personas que no pueden hacer eso. No pueden estar con la espalda recta y están encorvados o mal de la columna. Shavasana. Shavasana. ¿Y esa cuál es? Postura del muerto. Esa sí lo pueden hacer todos. ¿Por qué? Porque Shavasana la pueden hacer todos porque se hace acostado perfectamente. Entonces todo el mundo puede estar acostado. Entonces sí se pueden hacer posturas, ¿verdad? Sí. Bueno, hermano Elías, ¿sí me escuchas? No contesta. Bueno, sigamos Sí, adelante. escucho. Ah, sí escucha. Perfecto, con eso, porque estábamos preocupados que no se oía. Ya se escuchó. Bien, la siguiente, el número 4, es el pranayama. Regulación vital a través de la respiración. Sí, el pranayama es esa serie de técnicas que se hace a través de la respiración para aumentar la fuerza vital, la energía. Acuérdense que el prana contiene la energía, porque kundalini es la fuerza ígnea que está contenida en el aire, en la tierra y concentrada en el chakra muladhara. Y entonces también por medio del prana se puede incrementar la energía y aumentar el trabajo del yin y el yang en el cuerpo, ¿verdad? O de los nadis Ida y Pingala. Se puede hacer ese trabajo haciendo bien esas prácticas de pranayama. La quinta es pratyahara. Control y abstracción de los sentidos. Esto significa que se pueden controlar los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el oído, de tal manera que se puede llegar a la abstracción, de tal manera que puede estar la persona concentrada haciendo algún tipo de prácticas, meditación, y aunque haya mucho ruido afuera, está tan concentrada en lo que se encuentra haciendo que ya no le molesta lo externo. Ese sería el ideal del pratyahara. Tengo una pregunta, maestro. No sé si la puedo hacer o me Sí, espero. no, al momento. Estaba en una escuela de meditación hace tiempo, de la escuela de Ramta, y había una disciplina que nos ponían a hacer de observar una vela, enfocarte en el vacío, en lo oscuro, en lo negro, en el centro de la vela. Y era tal forma, sucedía que después de que te quedabas viendo al vacío de la vela, todo desaparecía excepto la llama, y parecía que la llama estaba aquí enfrente de ti, y el propósito era ir alejando la vela y alejando la vela, hasta que pudiera estar al otro lado de una carretera, y tú estabas tan enfocado en el centro que lo único que veías era la llama, y los carros y todo más desaparecía. ¿Eso es algo similar, o con qué propósito tenía ese ejercicio comparado con esto que estamos viendo? Ah, muy bien. Luis, ¿quieres decirnos algo al respecto? Vi que estabas haciendo un ademán, pero no, ¿verdad? Bueno, ¿Ese ejercicio? usted exponga la respuesta. Nada más que esto es abstracción de los sentidos, o sea, como apagarlos, como apagar los sentidos.
Y si estamos en concentración, es otro de los pasos del yoga. Es diferente. Sí, sería el siguiente paso, sí, efectivamente. Porque esto es pratyahara, es la abstracción de los sentidos, no percibir nada de lo exterior, para poder concentrarse perfectamente en la mente, se enfoque en algo específico. Si ustedes se fijan, para dar el siguiente paso, que es el dhyana, meditación o contemplación, ¿quién cree que la meditación es poner la mente en blanco? Y no es así. Es estar contemplando algún evento o acontecimiento al aspecto interno o la deidad o algún elemento que uno quiere enfocarse, o una persona, o un problema, una situación, para llegar a lo jutu, a la esencia de ese elemento. Pero para eso tiene que pasar por el pranayama, por el pratyahara, la abstracción de los sentidos, que disuelva todo lo externo para llegar a esa etapa de la concentración, la que ustedes estaban practicando, esa concentración tan intensa y permanente, que ya la vela estaba al otro lado de la carretera pasando carros y solamente estaban concentrados ahí, porque ya habían hecho el trabajo de pratyahara, quitar todos los elementos y quedarse solamente concentrado en ese punto. Interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso, que es dharana. Ya lo explicamos un poquito, pero vamos a explicarlo de nuevo. Concentración intensa y permanente. Sí, lo que estábamos diciendo, como estaba diciendo Alex, estaba diciendo que se concentraban tanto que ya nada más se veía la pura luz y lo demás desaparecía. Llegaron al dharana, a la concentración intensa y permanente en un objeto o en lo que se pretenda, o en el interior, también se puede hacer. Y el dhyana, meditación o contemplación, ¿verdad? A ver, adelante con dhyana. Meditación o contemplación. Sí, y ahí es donde surge a veces una pequeña polémica que dicen algunos, ¿es meditación? No, es contemplación. Pues caemos a lo mismo, bien aplicada la meditación, porque ¿qué es la meditación? Pues la contemplación de algo. Pero la contemplación meditativa. Como por ejemplo, si quieren ver una estrella, se quedan contemplando. Y así es como los antiguos rishis llegaban a percibir los acontecimientos. Ahí tengo una duda, maestro. Sí. O sea, obviamente va más allá de los pensamientos, de la mentalidad, este nivel de conciencia, ¿no? Es algo más profundo donde estás captando algo del universo, pero al mismo tiempo, o sea, está interactuando tu conciencia particular con la gran conciencia divina o con otras conciencias, me imagino. O cuál sería esta diferencia del pensar y analizar algo y esta meditación o contemplación. Sí, es muy buena pregunta, ¿eh? Porque en realidad, si se quiere llegar a esto, tiene que eliminarse la mente y los artefactos de la mente. La mente es una maquinaria mental. Creo que ya les hablé alguna vez de la diferencia entre mente y conciencia. Y es muy importante definirlo bien para que se entienda. Mente es la estructura mental, la estructura de pensamientos que tenemos. Pensamientos, ideas, razonamientos, toda esa capacidad maravillosa de la mente. Y hay quien dice la perforatriz analítica, porque con ella no puede perforar la tierra. ¿Saben que hay al centro de la tierra sin verla? Con la pura mente, cálculos y todo lo demás. Esa es la mente. Pero la conciencia es el estado nada más de percepción pura. Es la conciencia pura, como el ojo que todo lo ve. No tiene mente, pero es pura conciencia. Nada más está percibiendo. Y para llegar al dhyana o meditación y contemplación, tiene que eliminarse, aparte de los elementos externos, también los pensamientos, para llegar a esa pura contemplación pura. Es una frecuencia distinta, vaya. Sí, una frecuencia distinta y un estado distinto ante la mente. Tiene que estarse pura contemplación y estar observando y contemplando eso, pero ya sin pensamientos, nada más perceptivos. Hacíamos una práctica que consistía en hablar con las plantas. Y nos teníamos que poner con una planta y hasta que lográramos escucharla, pero mediante el silencio.
y es nada más una percepción pura que se tiene. Se tiene la percepción y llega a escucharse. Y ya escucha lo que ella dice, bueno, a percibirse. No con los oídos físicos, sino que se percibe. Como dicen que se percibe la música de las esferas, cuando uno se entona y empieza a percibir una música, pero no es con el oído físico, sino es con el otro o otros oídos. Se percibe directamente porque se hizo a un lado de la mente y nomás queda la percepción pura y la contemplación en el objeto o elemento que se está percibiendo en ese momento. Hay una pregunta, hermano, de Alejandro Ureño. ¿Por qué es necesaria la meditación para el ser humano? Es muy buena pregunta. Es muy necesaria porque eso es lo que pone en contacto con la realidad que está más allá del mundo aparente. Existen, vamos a decirlo, hay muchos planos de existencia, pero para hacerlo sencillo, podemos decir que está el plano material que conocemos y el plano, vamos a decirle, para no irnos tan lejos, vamos a decirle el plano astral. Astral inferior, medio y superior. Está ese plano astral y es donde se concentra toda la energía para condensar el plano material. Y cuando se puede abstraer del plano material, se está yendo más allá de lo evidente. Se está percibiendo a los otros planos que son la causa y el origen de este plano. Y por eso, por ejemplo, los videntes en el monte Parnaso, en el oráculo de Delfos, tenían esa capacidad. Y todas, actualmente también hay mediums verdaderos, porque charlatanes sobran como siempre. Que de verdad tienen la capacidad de percibir. Yo he conocido personas. Y ellas se sintonizaban, claro, se anulaban su mente y entraban en ese estado. Y percibían tantas cosas especiales, acontecimientos. De hecho, en la antigüedad, cuando no existía la transmisión de señales de radio, utilizaban las palabras mensajeras o utilizaban a mediums para que transmitieran mensajes. Además tenían que ser muy preparados, pero especialmente las mujeres, que son las que tienen más desarrollada esa capacidad, ¿no? Por razón natural, porque pertenecen a la luna. Y por eso es importante la meditación, porque es la forma de entrar a esas esferas interiores. De otra manera, la persona está nada más exteriorizada y materializada, y no trasciende. Y si medita, trasciende esto y ya no se percibe nada más como un ente material, sino como un ser emocional, mental y espiritual, y va descubriendo su propia esencia y la esencia del mundo y de la existencia. Esperemos que haya quedado contestada la pregunta. Muy bien. Hermano Antonio. Sí, adelante. Sí, bueno, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Me gustaría agregar algo en relación a la meditación. Sí, adelante, muy bien. Escuchamos. Me gusta mucho una frase de Dr. Deepak Chopra que dice que la meditación es el alma. A ver, otra vez. Realmente es cuando... ¿La meditación es qué, disculpa? Que la meditación es el ojo del alma. Ah, sí, muy bonito. Y también, hermano, que bueno, decía reverendo que la meditación tiene un objetivo primordial, es el de mantener la serenidad interna y no dejar sin sentidos distraen de la vida interna, de la conexión con nosotros mismos. Entonces, si logramos, obviamente no podemos poner la mente en blanco, podemos calmarla por momentos o instantes, ¿verdad? A través de la respiración. La respiración es la herramienta que tiene para controlar las emociones. Se está cortando muchísimo, hermana, casi no se entiende. Repito, no sé en qué parte se cortó. Hace rato que preguntaban también acerca de la respiración, herramienta que tenemos los seres humanos controlar las emociones.
herramienta que nos permite incidir sobre el estrés, sobre el enojo, sobre la ansiedad en sus diferentes niveles. Y va muy directamente ligada con el estado que nos permite, con un estado de tranquilidad, de apaciguar por un momento los estímulos externos, pues con la parte del alma que tenemos con nuestra alma, a través de la meditación. Desde mi punto de vista, de conexión con la parte espiritual del ser humano, ¿no? Para mí es una cordial y hermosa, además, nos permite centrarnos en nosotros mismos. Excelente aportación, Es hermano. cuanto. Gracias. Muchas gracias, muy bonita y muy bella la definición. Eso de que la meditación es el ojo del alma, está muy bonito porque habla exactamente de esto que estamos exponiendo, que es esa forma de penetrar a los mundos internos y no solamente vivir en el exterior, sino que nos va sintonizando con esto y nos va transformando a nosotros como individuos. Muy bien, buena aportación. Adelante cuando hay aportaciones porque son muy valiosas. Nada más que se estaba cortando un poquito el micrófono o algo así, ¿verdad? Sí, casi no se entendía. Se entendía con dificultad porque se cortaba bastante, pero logramos captar el mensaje. Muy bien, perfecto. ¿En qué nos quedamos? Samadhi. Vamos a empezar Samadhi. Samadhi, a ver. Sí, adelante, Samadhi. Absorción de la pequeña conciencia por la gran conciencia, produciéndose el éxtasis espiritual. Sí, Samadhi significa literalmente absorción. Y es que la pequeña conciencia humana, cuando se llega a ese estado, cuando se van pasando por esas etapas y se logra entrar en el Samadhi, la pequeña conciencia humana es absorbida por la gran conciencia y se entra en un éxtasis especial en donde todo se ve hermoso. Todo es hermoso, todo es maravilloso. Uno ve su cuerpo como radiante, se siente maravilloso de las personas y todo se ve hermosísimo. O sea, se ve como dicen los místicos, se ve tal cual es, más allá de las apariencias. La apariencia física en este mundo tridimensional nos hace ver las cosas así, los cuerpos. Y ahí ya se ve distinto en ese estado. Pero como ya les platicaba la vez pasada, es bastante difícil entrar, más bien estamos tan llenos de cosas externas que no nos permite entrar, pero en una bonita meditación podemos entrar y mantenernos ahí, y es un estado hermosísimo de que no quisiéramos salir, pero ya cuando llega la vida diaria se sale. Lo ideal sería poder llevar ese estado en la vida diaria. Algunos santos y algunos grandes iniciados lo logran. Yo creo que sería el objetivo de nosotros, hacer todas estas prácticas para entrar al Samadhi. Imagínense qué hermoso, vivir en el Samadhi, pues la gloria. Es como estar en la gloria, ¿verdad? Por eso dicen que cuando a los antiguos cristianos los arrojaban a la jaula, no a la jaula, sino al ruedo, a los leones. Sí, al Coliseo, con los leones, y ellos se hincaban y oraban, y así, hincados y orando, los leones se los tragaban, y ellos no tenían ningún sentimiento de dolor ni de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaban en un estado del Samadhi. Entonces, y así todo lo ven hermoso, y lo hacen hermoso, y en su alma, predomina su alma en el sentido elevado, y se olvidan de su cuerpo y la materia y los elementos externos. Luis. Tengo una pregunta, hermano. Respecto a esto del Samadhi, bueno, yo entiendo y en muchos caminos es como la meta última del ser humano aquí en la Tierra. ¿Se puede alcanzar el Samadhi por medio de otros caminos? Porque luego estas disciplinas para mucha gente parecen muy rigurosas o no tan importantes. Yo puedo iluminarme sin hacer eso. ¿Se puede? Sí, sí se puede. En el fondo es lo mismo, ¿no? Todas las disciplinas, todos los que llegan aquí es lo mismo, es como decimos, ¿no? Es la misma montaña, ¿no? Y vamos a subir a la cúspide de todos, nada más que cada quien por diferentes senderos. Pero al fin vamos a subir a lo mismo, sería el Samadhi, ¿no? La parte última. Por ejemplo, los místicos
no practican ni las bueno, sí las practican, pero no con ese nombre. No practican asanas, no practican el pranayama propiamente, ¿verdad? Pero sí llegan al pratyahara, al dharana, al dhyana, y llegan al samadhi, y llegan a un éxtasis. A ese éxtasis místico. Y como estaban diciendo los antiguos cristianos, no seguían ese tipo de disciplinas de esa forma, pero lograban entrar a esa comunión, a ese estado de elevación, y estaban en el samadhi, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma, pero si son bien conducidos, ¿no? Y entonces es como subir la montaña, muchos senderos que todos llevan a la cúspide, y por eso es importante considerar todos los elementos, a todas las escuelas como buenas, porque son buenas, cuando realizan bien su función. Y ya cuando se desvirtúan o se pierden, pues ya es el problema de la escuela y de las personas que se perdieron. Pero todos tienen su sentido práctico y todos aspiran a lo mismo. Muy bien, entonces vamos al punto número 9, que sería... Bueno, primero aquí hay un apartado que dice, ya después de visto estos 8 puntos, continuamos con la práctica de los 4 yogas representados en los 4 signos fijos del zodiaco. Sería el punto número 9. Acuarios. La palabra clave es el saber. Gnani, yoga o yoga del conocimiento trascendente. Sí, entonces si se fijan, la palabra clave del signo del Acuario es saber. Y correspondería a Gnani Yoga o yoga del conocimiento trascendente. De hecho, a los que alcanzan, hay unas prácticas muy interesantes para esto, y los que alcanzan el alto estado del Gnani, se les llama Gnanis, o sea, hombres de conocimiento, pero de un conocimiento trascendente elevado, ¿verdad? Y dicen que el Maestro Jesús llegó a este estado, y obviamente por eso cuando los fariseos querían sorprenderlo, no podían sorprenderlo nunca, porque ahora sí, como dicen, cuando ellos venían, él ya iba, porque tenía un conocimiento profundo de todo, y nada más los veía, los dejaba y los copaba bien, fácil, con sus argumentos sencillos y prácticos y aplicados. Esto es como la gnosis, o sea, el conocimiento más allá de datos, sino como un conocimiento profundo del alma, vaya. Y de la existencia misma. Okay. Profundo de todo, sí. Hecho. Siguiente punto. Sí. Que sería Leo. Palabra clave, osar, Raja Yoga, o yoga del control de la mente. Sí, entonces, y me preguntaban, ¿por qué osar el Raja Yoga? Había quien proponía el Hatha Yoga. Bueno, les digo, cualquiera otro puede entrar ahí, pero hay que ser muy osados para enfrentarse con esa ¿cómo le llamamos? La serpiente, bueno, Santa Teresa decía la roca de la casa, ¿no? Decía, amarra la loca de la casa. Y en los trabajos de Hércules uno de los trabajos era cuando se enfrentaba a la hidra de las 1000 cabezas. Y con la característica de que cuando cortaba una cabeza volvían a hacer otra. Y era cosa nunca acabar. Y yo le decía, igual es la mente. O si no, ustedes véanlo, cuando tienen un pensamiento obsesivo o una preocupación, dicen, ya no me voy a preocupar, le cortan y vuelve 1 y 1000 veces. Entonces por eso es como la hidra de 1000 cabezas. Y ahí es donde hay que aprender a manejar, pero es todo un arte, ¿no? Y el Raya Yoga se dedica a eso, al manejo de la mente en su aspecto consciente, subconsciente, infraconsciente, para llegar a la mente supraconsciente. Pero es toda una práctica. Y claro, dentro de los yogis, cada uno tiene, digamos, su especialidad, ¿no? Como en la medicina. Hay Gnani Yogas y hay Hatha Yogas. Hacen maravillas con el Hatha Yoga. Y el Raja Yoga también. Y cada quien en lo suyo hace maravillas y está bueno. Y cada quien sigue su tendencia, su corriente principal. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente. Tauro. Palabra clave, hacer. Karma Yoga, o yoga de la acción desinteresada. Sí, y también aquí en una plática anterior decíamos que ¿por qué hacer? Porque normalmente se pone, está grabado en la cruz del Aquarius, querer.
Yo les digo, bueno, pues querer, sí es de Tauro, pero la palabra clave es hacer. Por eso se dice el toro laborioso, el que hace, y de hecho es un signo de tierra, y se caracteriza porque es un individuo que está haciendo siempre las cosas, a diferencia de los signos de aire, que siempre están volando, están planeando, y pocas veces hacen. Y Tauro no, es estable, hace y es laborioso y termina todo. Por eso la palabra clave es hacer. Y obviamente, ¿qué mejor hacer el karma yoga o yoga de la acción desinteresada, verdad? Bueno, la siguiente. Escorpio. Palabra clave, callar. Bhakti yoga o yoga devocional. Sí, entonces si se fijan, la palabra clave del Escorpio es callar. Porque acuérdense que el Escorpio, pues, pero bien sintonizado, ¿no? Porque cuando el Escorpio está mal sintonizado, aún no trasciende sus estados, es como el signo doble, ¿no? La serpiente y el águila. Es bajo y peligroso, ¿no? Pero ya cuando trasciende, se eleva a los estados espirituales, y para llegar a los estados espirituales se logra eso solamente mediante el absoluto silencio. No se puede llegar con la mente. Tiene que entrar al absoluto silencio y entra al espacio sagrado. Sí, Luis. Yo quisiera aportar, hermano, el otro día que dijo eso yo me quedé pensando, porque hay sufíes, por ejemplo, que practican el bhakti bailando, ¿no? O por ejemplo los mantras, cantar mantras hasta entrar en cierto estado, pero me quedé meditando en eso, y yo por ejemplo practico el bhakti a veces cantando, a veces orando, pero siempre termina en silencio, siempre termina en paz. Entonces, como usted lo dice, son diferentes caminos, pero todos nos llevan a ese silencio interior, a ese estado de paz. Sí, efectivamente. Y son prácticas que se realizan para activar, para entrar en contacto con esa conciencia interna. Y se puede hacer mediante el canto. La danza sagrada es un ritual que lleva ahí. Nosotros hemos participado, yo tuve la suerte de participar con danzantes en una ceremonia que hicimos en las pirámides de Teotihuacán, con concheros y otros danzantes aztecas que hacen su peregrinación cada año a la tumba de Cuauhtémoc-Xin. Cada año hacen su peregrinación y entramos en una danza. Se hizo una danza en la parte baja, en la explanada, donde hay pura grava. Y nosotros hicimos todos vestidos de blanco y con zapatos. Y ellos con huarache, pero para hacer la danza sagrada se quitaron todos los huaraches y danzaron sobre la grava así. Y no es cosa fácil. Hay que entrar en una especie de éxtasis como los que pasan el fuego, caminando sobre las carbones y sin quemarse. Tienen que entrar en un estado especial. Sí. Si no, se queman y no pueden. Y entonces yo dije, ay, yo sí puedo, porque cuando me meto a eso entro en un estado especial. Me quité los zapatos y empecé a danzar con ellos. Al principio sí me dolía mucho. Ya cuando entré en el éxtasis de ellos, ya no sentí nada en los pies. Hasta que terminamos. Pero sí es un estado especial de actividad, de cánticos, como en el ¿cómo se llama? En el ritual de los aztecas, que se hace como una especie de ¿La iglú. danza del sol? No, que se hace como un iglú, el temazcal. Cuando se hace bonito el temazcal, con todos los cantos sagrados y con todos los elementos del temazcal, se entra en un estado de éxtasis. También es para eso. Y esa actividad, pero para entrar ahí y para entrar luego al absoluto silencio. Una vez me ocurrió que fuimos a un temazcal, hicimos una práctica y me hizo tan bonito que entré en éxtasis y todos se fueron. Yo me quedé tirado así acostado y se oscureció y me quedé ahí. Pero me tuve que levantar porque ya traía unas tarántulas caminándome por los brazos y en el cuerpo, como era en el campo. Y ya me levanté y todos estaban bañando en pilas heladas en la noche y era invierno. También yo, oiga, ahí voy, pero no sentíamos en ese momento, pues, porque entramos en ese estado. Es muy buena observación, ¿eh? Muy bien. Sigue la práctica número 13. Prácticas de prema y pranayama. Pranaya, Pranaya. sí. Para sintonizarse con el espíritu divino que mora en el corazón y establecer con él una profunda comunión. Sí, estas son prácticas muy especiales. Prema y pranaya son estados especiales
de contacto íntimo con el ser interno que habita en el corazón. Son del hinduismo. Entonces se dice que cuando se llega a ese estado, se percibe al ser interno no como algo muy lejano, sino como amigo, pariente y amante. Y ya es lo mismo, ¿no? Se empieza, como dice Maharishi, ¿quieres entrar a la gran conciencia? Parte de tu pequeña conciencia y vete para adentro, ahí está. Nomás no pierdas la conexión, nomás que sí es un poco difícil porque estás guardián del umbral. Tienes que trascender eso y por eso hay muchas prácticas y técnicas para trascenderlo y entrar, y por eso están las prácticas de prema y pranaya. Y son muy importantes, son sencillas, pero cuando se hacen bien, llevan al interior. Muy bien. ¿Continúo? Sí, adelante. Vamos a abarcar 14, 15, 16. Uno por uno. Okay. Ah, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Es correcto. Estudio y prácticas del tarot iniciático de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Sí, esto consiste en estudiar y hacer prácticas del tarot iniciático. Hay muchos tarots, hay cientos. Conocemos acá por lo menos 20. El tarot de Marsella, el tarot de Aleister Crowley. Nosotros trabajamos con el tarot marroquí. Porque acuérdense que Marruecos está pegadito a Alejandría. Y cuando quemaron Alejandría, los árabes, la biblioteca, se transmitió toda la enseñanza de Marruecos. Y ahí está contenida toda la enseñanza. Y de ahí se difundió a Europa. Fue el paso a Europa. Claro, hay otros tarots también de alto contenido, ¿no? Pero es un tarot especial y tiene que hacerse el estudio profundo en el primer nivel con prácticas para irse sintonizando con cada uno de los elementos, empezando por el loco, hasta llegar a la clave 21 que es el mundo. Pero es muy interesante y muy importante hacerlo. Pero tiene que ser primero, segundo y tercer nivel en los grados. Primer grado, segundo grado y tercer grado. 17. Estudio de Cábala hebrea. Sí, entonces también hay que estudiar la Cábala hebrea. Y Cábala hebrea porque acuérdense que Cábala significa transmisión, la transmisión del conocimiento, pero hay de Cábala egipcia, judía, bueno, el judía es la misma, nomás que la siguiente, o sea, el judaísmo es la continuación del hebraísmo. Acuérdense que cuando separaron a las 12 tribus, que se llevaron a las 10 tribus, quedaron nada más 2 tribus que fueron Judá y Efraín. Quedaron ahí, que fueron los que quedaron unidos, y a las 10 tribus se las llevaron a Oriente, Mesopotamia, y se desaparecieron. Se les llama las tribus perdidas de Israel. Pero esa es la tradición cabalística hebrea transmitida por Moisés. Y es la que estudiamos nosotros, aunque las otras no las desechamos, pero nos centramos principalmente en esta. Y en las prácticas que de ella derivan. Adelante. Prácticas del árbol de la vida con cada uno de los sefirot. Entonces se tiene que practicar con cada uno de los sefirots del árbol de la vida y hacer el recorrido por cada uno de los sefirots con sus principales características. Y ahí es donde primero se tiene que conocer la Kabbalah con su significado y sentido más profundo. Y después ya se entran a hacer esas prácticas especiales, dependiendo del grado que corresponda. Por ejemplo, si alguien está en el primer grado de aprendiz, no va a hacer la práctica con Keter, la corona, porque no tendría sentido. Tiene que hacerlo primero en Malkut, el reino. Entonces ubicarse aquí en el llamado somaticón, ¿no? El cuerpo somático, en el cuerpo físico, principalmente trabajar en eso, etcétera, ¿verdad? La siguiente. Técnicas de la luz entretejida. Es una técnica muy bonita que se hace también haciendo descender la energía, pero es una luz entretejida, como semejante a los nadis. Ya ven que están los 3 nadis, Sushumna, Ida y Pingala, pero los 2 laterales se van entrecruzando, son las serpientes. Es lo mismo, nomás descendente. Va haciéndose, se parte de Keter y se va disminuyendo paso a paso. Alguien me dijo de una, creo que fue Gonzalo, la otra vez que vinieron, me dijo de una práctica que se hacían, pero como ya ven que hicimos la práctica de la cruz cabalística, que es sencilla y bonita. Y me dijo de una práctica que se hacía, pero ya con todos los chakras, con todos los sefirots.
que iba descendiendo poco a poco por cada sefirot. Es así. Y descendiendo por cada sefirot y descendiendo esa luz y se va entretejiendo de lado a lado hasta llegar a Malkut, el reino, y sentir en el cuerpo físico. Y es muy bonita, nomás hay que hacerla bien y bajo la dirección de alguien que sepa hacerla. Okay. 20. Técnicas del pilar del medio. Es otra práctica cabalística que tiene que hacerse, pero del pilar del medio, el central, la columna del centro. Tiene que hacerse descender toda esa luz y conciencia, difundiéndose por todo el cuerpo, y luego ascender otra vez y llenar todo el cuerpo y cada uno de los órganos. También es muy interesante. 21. Meditación de la Shakti. Sí, la Shakti, ustedes ya saben que es Shiva y Shakti. Shiva en el individuo se llama conciencia y energía. Bueno, energía especial, energía viviente, ¿no? Entonces la Shakti es esa parte nuestra que tenemos. Y por cierto, por ahí quedé de ver porque prometí que iba a hacer una grabación. Me voy a dar tiempo, ya creo que terminé lo más difícil que era todo este programa. Hacer una grabación de la Shakti. Hay una grabación hermosísima de Ramiro Calle, este gran yogi, ese poema de la Shakti, hermosísimo. Hay una grabación de una mujer muy bonita, pero yo quiero hacer una especial, porque una vez la hice en un programa y salió muy bonita. Hacer una grabación, pero con una música especial, hacerla y para presentarla cuando hagamos esa meditación de la Shakti, sobre la Shakti. Muy bien. 22. Meditación del despertar. Esta es una meditación muy especial que se hace para despertar la conciencia. Se hace con el ser interno, con la conciencia despierta, ¿cómo se le llama? Se le puede llamar, está la conciencia normal, pero hay un estado especial de conciencia más profundo. Esta conciencia elevada que está dentro y se tiene que percibir todo despierto. Percibiéndose el individuo más allá de la mente, está este estado especial y se percibe y es dueño de la mente, dueño de las emociones, dueño de los sentimientos, dueño del cuerpo. Se hace esta meditación y entonces empieza a despertar la conciencia para que la conciencia normal humana empiece a despertar y hacerse como la conciencia trascendente. Se hace esta práctica. 23. Meditación sobre los chakras. Eso es muy importante porque hay que hacerla. ¿Hay algo de reverberación o alguien tiene su micrófono prendido? ¿Hay alguna pregunta? Si no se pueden silenciar, por favor. Gracias. Muy bien. Meditación sobre los chakras. Sí, meditación sobre los chakras. Es muy importante hacerla para irlas activando uno a uno. Irlos ubicando. Ahí están, nada más que normalmente no se sienten, obviamente, ni los órganos del cuerpo. Hay una práctica que se llama la propiocepción, que también vamos a hacerla. Se van a sentir los órganos del cuerpo. Y entonces los chakras obviamente son más difíciles de sentir porque están en el otro plano y no se perciben por los sentidos. Pero sí es muy interesante hacerlo. Pregunta, maestro. Había escuchado cierta correlación entre los chakras y los sefirot. ¿Son simplemente una expansión de los mismos, una distinta división? ¿Son algo completamente distintos? Porque aquí tienen las dos meditaciones, tanto de los sefirot, del árbol de la vida, como de los chakras. Son dos corrientes distintas, pero tienen mucha similitud. Coméntanos la diferencia, por favor. Sí, en realidad en el fondo son los mismos. Solamente que los sefirot se amplían para describir el mundo completo y en el hombre, en el yoga se habla de 7 chakras principales, pero hay muchos otros chakras. Por ejemplo, están los de las palmas de las manos, las plantas de los pies y los chakras complementarios. Y son los equivalentes a los sefirot, los chakras complementarios. Y esos son 7 principales que se trabajan en el yoga, pero en el fondo son los mismos, pero había que trabajar los chakras complementarios para caer a lo mismo que el árbol de la vida, a todos los sefirot del árbol de la vida. Pero de momento se hace esto nada más para no complicar y después ya se unifica todo. 24. Meditación del alma. Aquí se tiene que entrar a meditar para percibir el alma.
para sentirla y en qué estado está. En qué estado está el alma propia, no de los demás. Para ver cómo está el alma, cuál es la condición y en qué estado se encuentra. Si se encuentra todavía en estado atrasado o qué partes tiene, porque el alma se le simboliza con un cubo. Tiene 6 aspectos. Una vez en una logia especial, un señor especial que tenía visión, me dijo, maestro, lo vi como un cubo. Dije, acá, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Sí, cubo de 6 caras. Dice, y tenía 6 caras puliditas, bonitas. Pero la otra, no, 5 caras pulidas, pero la sexta estaba muy fea. Yo le dije, ¿cómo? ¿Fea? ¿Fea? Muy fea. Dije, ay, mamá. Y sí, tenemos que, esos 6 aspectos, tenemos que pulirlos. Y todos llevamos cierto avance en unos y retroceso en otros. Y cada quien, y es donde entra el maestro que ve a las personas y dice, tú tienes que trabajar más sobre ese aspecto. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando para ir puliendo todos esos elementos del alma. Una pregunta. Hay una pregunta de Alejandro Ureño. Me imagino que tiene que ver con el tema de los estados de conciencia. Tengo entendido que las plantas sagradas ayudan a llegar a estados alterados de conciencia. ¿Es posible llegar a esos estados sin plantas sagradas? ¿Y por qué medio? Muy interesante. De hecho, es una polémica que se desató en una de las redes, porque una hermana dijo que, dijeron que eran muy útiles y muy buenos. Y iba a contestarlo, no tuve tiempo, afortunadamente, porque antes me metí en mucho problema por contestar todo. Y luego me decían que de cuál había fumado, ¿no? Está bien. Pero no la contesté, afortunadamente, y la respuesta es muy sencilla. Sí. Ayahuasca, peyote, hachís, hongos, sí, siempre y cuando se haga de manera ritualística y dirigida por un maestro. Porque ya la agarran por otro lado y pues ya no. Ya nomás es pura pachanga y es para sentir a gusto o para hacer sus cosas. Todo esto lleva, pero siempre y cuando sea así. Pero hay otra condición. Cuando se supera este estado, no se requiere. Ya son técnicas como del yoga, que ya no se requiere eso. ¿Ya por qué? Porque se generan endorfinas internas. Todas estas sustancias que producen la psilocibina y todas las sustancias que se producen con las drogas, se producen internamente. Entonces entra el samadhi y yo les digo, pues nunca he tenido la fortuna de ponerme acá bien entrado con nada. Pero yo sí les digo, cuando alguien entra al samadhi, todo lo demás del mundo, drogas y todo lo demás, pierde sentido. Vamos, como valioso, ¿no? Sí, todo está bien, pero hay algo mucho más valioso. Y entonces, esto ya después ya no se requiere de esto. Al principio sí, y también es bueno porque andan en la búsqueda. Y gracias a eso entran a la búsqueda. Yo conozco muchas personas que gracias a eso entran a las instituciones, andan en la búsqueda. Pero ya cuando se llega a otro estado, ya de eso ya no se requiere. Por eso es importante que en las logias universales no se tiene que pedir, no se tiene que pedir que tengan disciplinas, abstenciones antes de. Ya me llama así, pero como prácticas alternativas, vamos, no obligatorias y estrictas, pero que se vayan haciendo conscientes y vayan paso a paso. Y poco a poco van adoptando todas las disciplinas, pero tienen que ser adoptadas cuando el alma haya madurado. ¿Y cómo va a madurar si no tiene enseñanza y no tiene prácticas? Va a madurar mediante la enseñanza y las prácticas y solito va a caer a ese otro estado donde no se requiere de drogas alucinógenas ni plantas de ese tipo. ¿Por qué? Pues, les pongo el ejemplo simple. Les digo siempre, cuando ustedes tengan una duda, váyanse a un referente que nunca falla. Ahí está Cristo. Y luego hay quien dice, es que él fumaba de la buena, por eso se ponía tan alto. Es que comía pescado. comía pescado, por eso se ponía tan... Tomaba vino. Y tomaba vino. Pues ritualísticamente sí, pues. Y sí lo tomaba, pues él mismo decía, lo hacía, pero ritualísticamente. Y entonces, no necesita drogas la persona cuando llega a ese estado. Antes sí, y no está mal, están bien. Nada más que también que no se envuelvan ahí. Porque si se envuelven, ya se quedaron. Muy bien, siguiente. 25.
Meditación espiritual. Aquí caemos a este tipo de meditación sobre el espíritu divino que habita en el corazón, o que le llaman también santo ser crístico. ¿Está bien? O como le quieran llamar, le llaman el Kaitya Gurú en el hinduismo, el gurú del corazón. Está bien también, pero ahí está, ahí, esa conciencia que todo lo llena, que todo lo estimula, ahí está. Y hay que entrar a esa meditación, pero ya es de otro tipo más elevado para percibir eso. Hay que entrar en un estado casi místico para percibir eso. Y cuando se percibe, pues es maravilloso. Y eso es lo que hace entrar al samadhi, ¿eh? Porque cuando uno medita en el alma, se encuentra con un montón de cosas. Pero ya cuando, sí, cosas porque el alma refleja la personalidad mediante la mente, con todos sus aspectos, mente consciente, subconsciente, infraconsciente y el cuerpo. Entonces entra en la meditación del alma y encuentra con un montón de cosas que no se le acaban. Y ya cuando se logra entrar a la meditación espiritual y logra sintonizarte, es hermosísimo. Entras al samadhi. Entrar al alma no siempre va a ser agradable. No, es que el alma está cargada de todas las cosas, desde el animal, todo lo ancestral que traemos. De hecho, esa parte oscura se tiene que iluminar. Pero haciendo crecer la luz, vida y amor que traemos. Pero al entrar, vamos a encontrarnos con todo lo ancestral y con todo lo que se trae arrastrando. Y por eso no es fácil y no es conveniente hacerlo por sí mismo. Tiene que ser como igual que la ayahuasca y todas esas plantas. Por sí mismo no es conveniente, tiene que ser dirigido por alguien que tenga la experiencia y que sepa manejar eso. Muy bien. 26. Prácticas de Qigong para desarrollar la energía dormida. Sí, estas son prácticas interesantes que todo el mundo sabe, ¿no? Qigong y Tai Chi, pero principalmente Qigong, que va más dirigido a desarrollar esa energía dormida, que es parecido al Kundalini Yoga. Cuando uno las practica es lo mismo. Es lo mismo, nada más cuando son técnicas chinas. Entonces se hace de manera un poquito diferente. Igual que decíamos, van a dirigirse a lo mismo, pero de manera un poquito diferente. Y son muy bonitas y muy interesantes. De hecho, hay maestros de Qigong. Hay unas grabaciones en internet. Si ustedes las buscan, siempre uno tiene que cuestionar todo eso que se presenta en internet. Porque pueden ser verídicas o pueden ser trucadas. Es muy fácil hacer todo eso. Entonces, tiene que hacerse estas prácticas, esas técnicas tienen que hacerse con el conocimiento. Y se ven las grabaciones como los maestros del Qigong, con la pura energía que tienen en la mano, o avientan un ladrillo, pero a distancia. Hay muchas leyendas de esos en China que sí existían. Sí, entonces existe todo eso, pero también hay que verlo con mucha precaución. Lo que sí, que son técnicas muy buenas para despertar la energía dormida. 27. Técnicas de Kundalini Yoga para despertar la Kundalini dormida. Sí, la Kundalini es el enroscado o la enroscada. Esa serpiente enroscada que está dentro de la vasija, que es Muladhara. Y hay que despertarla primero. Más que tener precaución, porque cuando se despierta, está el Kundalini, está el Kanda, está el Muladhara y está el Kanda sobre el Muladhara, un recipiente superior, y está el Brahmarundra, el nudo de Brahma. Entonces, Brahma Granthi, el nudo de Brahma. Y no permite que salga energía Kundalini por razón natural. Entonces tiene que despertarse suavemente y tiene que abrirse el Brahma Granthi, pero para eso se necesita llama ni llama, pranayama. Es fundamental. Y asana. Se necesitan son 4 prácticas fundamentales para purificar los nadis y que se abra el Brahma Granthi y pueda despertarse y ascender la energía Kundalini sin dañar, porque de otra manera va a causar daño. Muy bien. 28. Prácticas de la Shakti y Mantram Yoga para activar los chakras. Hasta arriba, el chakra corona, al Maha Samadhi y al Nirvana. Sí, son muy importantes estas prácticas de la Shakti, pero ya no nada más meditación, sino practicar sobre la Shakti es esa parte nuestra que traemos,
que forma el cuerpo de luz, la energética nuestra. Y se despierta y se logra con el mantram yoga. Hay mantras para cada uno de los chakras. Se tiene que practicar, se activan los chakras, se arriba el chakra corona, y si se hace bien la práctica, también se llega al Mahasamadhi y al Nirvana. Si se hace bien la práctica. Además, si es un poquito de... ¿Tienen que ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? En este caso son de abajo hacia arriba. Como tiene que partirse como escalones de una pirámide. Tiene que partirse del más bajo hasta el más alto. Hermano, ya cuando se alcanza el Mahasamadhi, ya los maestros que lo alcanzan como que no tienen mucho chiste que sigan aquí, ¿no? Yo he visto por historias de los maestros que alcanzan Mahasamadhi que o se retiran de este plano o se quedan por muy poco tiempo. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Pues sí, cuando se llega, nada más que resulta que habría que diferenciar, porque haciendo estas prácticas se llega. Se llega, pero no se permanece. Igual que el Samadhi. Se arriba, pero no se permanece. ¿Por qué? Porque tiene que ser plenamente. Cuando uno hace las prácticas de la Shakti por medio del Mantram Yoga, se van activando cada uno y van haciendo su recorrido. Porque todas estas prácticas necesitan no solo la imaginación creativa, necesitan ser vivenciales, como en el Hatha Yoga bien hecho. Tiene que sentirse cada uno de los puntos, la energía, todo, y llevarse. Manejarse bien para que sea completo, si no, no es completo. Y de todos modos es bueno. Algo que se haga es bueno, pero no es completo. Y tiene que llevarse, y cuando logra llevarse, se va llegando a estos estados y se arriba el estado. Pero no es el gran Mahasamadhi, es un Samadhi parcial. Entonces se llega y luego se llega al Nirvana también, en ese estado donde ya hay cero deseos, cero aversiones y cero ignorancia, con conciencia plena. Y se llega a un estado de paz y quietud, donde se disfruta de amor, abundancia, sabiduría, iluminación, dulzura, ternura, alegría, felicidad, gozo perfecto, armonía, paz, salud, rejuvenecimiento, iluminación, poder y juventud. Se siente eso bonito, pero lo malo es que luego se sale. Se sale y ya huyándose a la vida. Bueno, te llevas algo, ¿no? Porque lo importante es cuando haciendo la práctica siempre llevarse algo. Es decir, me voy allá, pero me llevo algo, va conmigo, todos los días. Pero ya cuando se llega a ese estado, vamos, el despertar de los chakras, porque se va trabajando uno a uno, y ya se va estableciendo. Cuando se despierta, ya viene el primero, ya se fundamentó. Tiene que irse el segundo y fundamentarlo. En eso consisten los verdaderos grados de iniciación, en eso consisten. Y luego al tercero, y luego también con su arquetipo, trabajar su arquetipo, y trabajarlo y fundamentarlo. Y ya ahí, ya no bajas, ya te mantienes en ese nivel. Y cuando llegas al cuarto grado del chakra del corazón, ya llegas a desarrollar el amor divino y los sentimientos divinos. Y vas dominando cada uno de los aspectos, vas haciéndote, conquistando y dominando los instintos, primero la energía primordial, luego los instintos ancestrales y animales, luego las emociones animales y humanas, y luego los sentimientos animales humanos, y despierta el sentimiento divino. Cuando ya llegas ahí, ya el individuo empieza, ya llegó a la mitad del recorrido, están 3 abajo, el intermedio y 3 arriba. Ya empiezas a percibir el mundo y las gentes de otra manera. Y luego hay que seguir ascendiendo. Y hasta que se ilumina el séptimo chakra, el chakra corona, es cuando se llega al Mahasamadhi. Y ya se queda. Y entonces es lo que se llama Jivan Mukta, el liberado en vida. Porque ya es un ser liberado y viviente. Y realmente no necesita que estar en esta vida. Él no. Puede servir como maestro a otros. Es lo que llaman Paramahansa, el gran canso, ¿no? El que desciende, regresa para traer la enseñanza a sus hermanos humanos sin tener la necesidad de regresar. Cisne, ¿no? Es el cisne. Sí, así es. Prácticas de Mahasiddha Yoga y la luz divina de gracia. Sí, estas son las prácticas muy importantes. Mahasiddha Yoga son las prácticas de los siddhas o perfectos, como el maestro Ramalinga, que ya trabajan con la luz divina de gracia y forman el cuerpo de luz. Y le llaman siddhas o perfectos porque alcanzaron un alto grado de realización y ya tienen manejo sobre todos los planos de la materia y la energía.
Ya son de otro tipo, nomás sí son un poquito profundas, tienen muchos elementos y pues digamos que nosotros somos nada más aprendices en estas prácticas, pero lo que podemos hacer es bueno y después ya se abre el universo, nos mete más y hacemos bien las cosas. 30. Técnicas del Tantra blanco para despertar la energía Kundalini y del Tantra rojo para la transmutación de la energía sexual en hojas o energía espiritual. Sí, esas técnicas de Tantra son muy bonitas, pero sí son muy difíciles porque se necesita tener un nivel ya de conciencia y manejo y de limpieza y pureza ya de todos los instintos, emociones, sentimientos, pasiones. Si no, obviamente no se puede, ya se desvirtúa. Por eso dicen tantos maestros de Tantra que me abusaron. Pues claro, lo usan como instrumento, ¿no? Como carnadito para que vayan ahí los chamacos y las chamacas y pues hacer sus cosas. Pero ya cuando se hace una práctica seria, definida, es hermoso porque en el Tantra blanco se empieza a despertar la energía, y en el Tantra rojo se transmuta esta energía sexual en ollas o energía espiritual. Se puede hacer, de hecho hay maestros que lo hacen, nomás ya son prácticas de otro tipo y más elevadas. 31. Prácticas de Laya Yoga, yoga de la desintegración, que disuelve la mente condicionada y todo lo que no eres, para que aflore lo que realmente eres. Sí, en eso consiste el Laya Yoga o yoga de la desintegración. Entonces se hace este tipo de yogas, se hacen mantras, respiraciones y muchas otras prácticas y ejercicios para disolver la mente condicionada, la mente que tenemos normal. Y entonces se disuelve y se disuelve todo lo que no se es, la personalidad, la mente, todo se disuelve, lo que no es real, que es nada más aparente, y aparece lo que realmente es, aflora lo que realmente es, ese ser interno, el alma, pero ya depurada y purificada. 32. Estudio de libros, escritos, videos y conferencias de enseñanza superior, destinados a aumentar el conocimiento y despertar de la conciencia. Sí, así es. Esto es sencillo y entendible. Junto con todas las prácticas tienes que estudiarse libros. De hecho, para cada grado hay varios libros que hay que leer. En el primer grado está el Kybalión, por decir algo. Y así se van con varios libros que son fundamentales leer, y hay enseñanzas, prácticas para despertar la conciencia. Y tienen que verse también algunos videos, se recomiendan algunos videos porque son muy buenos, y conferencias también muy buenas de enseñanza para aumentar el conocimiento y despertar la conciencia. 33. Reuniones con el maestro o instructor, a fin de recibir las enseñanzas programadas para cada grupo, para cada grado, realizar las prácticas correspondientes y revisar los avances de cada iniciado, así como los obstáculos que se presenten. Sí, sí. Entonces aquí más falta una palabrita, que se les presenten. Así para revisar los obstáculos que se les presenten. Sí, tener reuniones, es que es indispensable en la iniciación que los discípulos se reúnan con los maestros. Por eso existen unos tipos de iniciación que se hacen en los planos superiores. Y está bien, pero entonces ya les llevan las prácticas a la vivencia diaria de la vida, para que los vayan viendo y los van monitoreando para ver cómo reaccionan y les van diciendo qué hicieron bien, qué les falta, qué les sobra. Pero cuando se puede, con un maestro en vida y real es mucho mejor y es mucho más rápido para la persona, si está sintonizada, porque el individuo hace el esfuerzo y él mismo se hace acreedor de obtener ciertos conocimientos y capacidades que le van a catapultar para pasar de ese estado a otro estado diferente. Y por eso cuando hay instructores o maestros, es lo máximo en vida. Y cuando no llega el momento que los grandes maestros, los guardianes de la tradición iniciática, lo contactan y le dan enseñanza. Pero si lo logra en vida, pues es mucho mejor, o sea, en vivo y a todo color, es mucho mejor. Por eso tener esas prácticas y reuniones con los maestros para practicar todas las técnicas y las enseñanzas, preguntas y respuestas.
Voy a terminar de este lado la transmisión, hermano. Sí.